El cerebro humano es un sistema complejo y maleable, susceptible a influencias sutiles que pueden alterar percepciones, memorias y decisiones sin que el individuo sea consciente de ello. Este fenómeno, conocido como influencia subliminal o persuasión implícita, ha sido objeto de numerosos estudios en psicología social, neurociencia cognitiva y ciencias del comportamiento. Investigaciones recientes demuestran que nuestra mente procesa información a niveles tanto conscientes como inconscientes, siendo este último nivel particularmente receptivo a estímulos que pasan desapercibidos para nuestra atención focalizada. La plasticidad neuronal permite que estas influencias externas moldeen gradualmente nuestros patrones de pensamiento, a menudo sin que nos demos cuenta del cambio. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La capacidad de implantar ideas de manera subrepticia es una disciplina clave en diversos campos. En contextos profesionales y terapéuticos, estas técnicas pueden servir a fines beneficiosos. Por ejemplo, en psicoterapia se utilizan estrategias de sugestión indirecta para ayudar a pacientes a superar fobias o cambiar patrones de pensamiento destructivos. En el ámbito educativo, los maestros emplean principios de priming cognitivo para facilitar el aprendizaje. Incluso en relaciones interpersonales, el entendimiento de estos mecanismos puede mejorar la comunicación y la resolución de conflictos. La diferencia crucial radica en la intención, donde el objetivo debe ser siempre el beneficio mutuo. Los mecanismos neuropsicológicos que permiten esta influencia sutil son diversos y complejos. Procesos como la habituación, la asociación implícita y la memoria procedimental juegan papeles fundamentales. Cuando una idea se presenta repetidamente en contextos emocionalmente significativos o cuando se vincula a estímulos ya establecidos en las redes neuronales del individuo, tiene mayor probabilidad de ser aceptada como propia. El sistema límbico, responsable del procesamiento emocional, interactúa constantemente con la corteza prefrontal, encargada del razonamiento consciente, creando un equilibrio dinámico que puede ser modulado mediante técnicas psicológicas adecuadas. Comprender esta interacción es clave para emplear estas estrategias de manera efectiva. El poder de la sugestión en la influencia psicológica. La sugestión constituye uno de los pilares fundamentales en el estudio de la influencia psicológica, con raíces históricas que se remontan a los primeros estudios sobre hipnosis y psicología social. Este fenómeno opera a través de mecanismos cognitivos que permiten la introducción de ideas en la mente ajena, generando cambios perceptivos y conductuales sin que el sujeto sea plenamente consciente del proceso. Su eficacia radica en la capacidad de eludir los filtros críticos de la mente consciente, accediendo directamente a los procesos automáticos de pensamiento que gobiernan gran parte de nuestras decisiones cotidianas. En el ámbito de la sugestión directa, la comunicación adopta un carácter explícito y orientado a la acción, donde el emisor formula proposiciones claras que invitan a un comportamiento específico. Este enfoque encuentra su máxima expresión en contextos estructurados como la terapia de modificación conductual o las instrucciones en entornos organizacionales. Sin embargo, su efectividad está condicionada por factores como la autoridad percibida del emisor y el grado de receptividad del receptor, variables que determinan el umbral de aceptación o resistencia a la sugerencia planteada. La sugestión indirecta, por su parte, representa un modelo más sofisticado y sutil de influencia psicológica. Opera mediante estrategias lingüísticas cuidadosamente diseñadas que aprovechan los sesgos cognitivos y los procesos asociativos del pensamiento humano. El framing o enmarcado conceptual transforma la percepción de una misma realidad al presentarla bajo diferentes marcos referenciales, técnica ampliamente estudiada en psicología prospectiva y economía conductual. Las presuposiciones lingüísticas construyen realidades cognitivas al establecer como dado lo que debería ser demostrado, mientras que las preguntas orientadas aprovechan el efecto de anclaje para limitar el espectro de posibles respuestas. Estas técnicas encuentran aplicaciones prácticas en múltiples dominios profesionales, desde la negociación empresarial hasta la terapia psicológica, donde el terapeuta experto utiliza el lenguaje sugestivo para facilitar procesos de cambio en el paciente. La efectividad de la sugestión está avalada por numerosos estudios en neurociencia cognitiva que demuestran cómo ciertas formulaciones lingüísticas pueden activar redes neuronales específicas asociadas a la toma de decisiones. Sin embargo, su empleo requiere un profundo entendimiento de la dinámica interpersonal para que la influencia legítima sea efectiva. El mecanismo psicológico
de la repetición y su impacto cognitivo. El efecto de mera exposición, conceptualizado por Robert Sajons, representa un principio fundamental en la psicología de la persuasión, demostrando cómo la familiaridad genera preferencia incluso en ausencia de reconocimiento consciente. Este fenómeno se explica a través de mecanismos neuronales, donde la corteza prefrontal medial y la amígdala procesan los estímulos repetidos, generando una respuesta afectiva positiva que aumenta con cada exposición. La repetición estratégica opera como un lubricante cognitivo, disminuyendo la resistencia psicológica y facilitando la integración de nuevas ideas en los esquemas mentales existentes. La clave reside en la dosificación adecuada del mensaje, pues mientras una exposición moderada genera familiaridad positiva, una saturación puede desencadenar el efecto contrario de saturación cognitiva y rechazo. Dale like, suscríbete y comparte. La dimensión emocional en la persuasión subconsciente. Las investigaciones de Antonio Damasio revelaron la paradoja de que las emociones, lejos de ser obstáculos para la racionalidad, constituyen elementos indispensables en los procesos decisorios. Este descubrimiento revolucionó el entendimiento de cómo se forman y modifican las creencias a nivel neural. El storytelling efectivo activa el sistema de neuronas espejo, haciendo que el oyente experimente vicariamente las situaciones narradas como si fueran propias. La conexión emocional funciona como un pegamento mental, donde conceptos abstractos se anclan a experiencias sensoriales y afectivas concretas. La selección estratégica de palabras cargadas emocionalmente desencadena cascadas neuroquímicas específicas. Términos como libertad activan circuitos de recompensa dopaminérgicos, mientras que seguridad estimula zonas relacionadas con la tranquilidad y reducción de ansiedad. El poder de la percepción en la construcción de credibilidad. El efecto halo constituye un atajo mental donde el cerebro extrapola cualidades específicas a juicios globales, un mecanismo evolutivo para procesar información compleja rápidamente. Este sesgo cognitivo se manifiesta con particular intensidad en contextos de incertidumbre, donde la mente busca puntos de referencia estables. La construcción de autoridad persuasiva se sustenta en tres pilares neuropsicológicos: la activación de la corteza cingulada anterior, asociada a la confianza, la inhibición de la amígdala, relacionada con el escepticismo, y la estimulación de los circuitos de recompensa. La consistencia del mensaje activa patrones de predicción cerebral que generan una sensación de fiabilidad, mientras que las asociaciones con figuras de autoridad aprovechan redes neuronales ya establecidas de confianza y respeto. La disonancia cognitiva como motor de cambio psicológico. La teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por Leon Festinger, revela uno de los mecanismos más poderosos de autojustificación mental. Cuando existe una incongruencia entre nuestras acciones y creencias, el cerebro activa sistemas de alarma psicológica que generan malestar emocional. Esta tensión interna funciona como un catalizador para el cambio de actitudes, ya que la mente prefiere modificar sus creencias antes que aceptar que ha cometido un error. El proceso neurológico subyacente involucra la corteza cingulada anterior, región cerebral que detecta conflictos cognitivos, y la ínsula, asociada al procesamiento de emociones displacenteras. Las aplicaciones prácticas de este principio son particularmente efectivas en procesos de persuasión gradual. La técnica del compromiso inicial opera mediante la activación del principio de consistencia, donde pequeños actos preparan el terreno para cambios más significativos. Este fenómeno se explica por la necesidad de autojustificación. Una vez que alguien ha dado el primer paso, aunque sea mínimo, su cerebro comienza a reorganizar sus actitudes para mantener coherencia con su comportamiento. El arte de resaltar inconsistencias debe aplicarse con precisión psicológica, presentando las contradicciones de manera que active la disonancia sin generar reactancia o actitudes defensivas. El priming como arquitectura mental invisible. El priming representa la capacidad de preparar el terreno cognitivo mediante estímulos aparentemente inconexos. Este proceso opera a través de redes neuronales asociativas que conectan conceptos relacionados en nuestro cerebro. Cuando se activa un nodo conceptual mediante priming, toda la red asociada se vuelve temporalmente más accesible, influyendo en percepciones y decisiones posteriores. Los estudios de neuroimagen muestran cómo el priming visual activa la corteza occipital y las áreas de procesamiento emocional, mientras que el priming verbal estimula principalmente las regiones del lenguaje en el hemisferio izquierdo.
La efectividad del priming contextual reside en su capacidad para crear estados emocionales y cognitivos propicios para la recepción de mensajes. La música, la iluminación y hasta los aromas pueden servir como herramientas de priming poderosas, ya que acceden directamente al sistema límbico sin pasar por los filtros racionales. En el ámbito del marketing y la comunicación persuasiva, el priming estratégico permite crear marcos mentales que predisponen favorablemente al receptor antes de presentar el mensaje principal. El inconsciente, como director oculto de nuestras decisiones. Las investigaciones de Daniel Kahneman sobre los dos sistemas de pensamiento revelan que la mayor parte de nuestra actividad decisional ocurre a nivel automático e inconsciente. Este sistema rápido, Sistema 1, opera mediante heurísticas, atajos mentales evolutivamente desarrollados para tomar decisiones rápidas con información limitada. La simplificación del mensaje aprovecha esta característica del pensamiento humano, presentando información en formatos que requieren mínimo esfuerzo cognitivo para su procesamiento. El principio de prueba social, basado en normas sociales, activa nuestro instinto gregario, aprovechando la tendencia humana a buscar seguridad en el comportamiento del grupo. Neurológicamente, esto se manifiesta como una disminución de actividad en la amígdala, centro del miedo, cuando percibimos que estamos siguiendo patrones sociales establecidos. La limitación de opciones funciona mediante el mecanismo de reducción de carga cognitiva, donde el cerebro prefiere elegir entre alternativas ya preseleccionadas antes que generar nuevas posibilidades. Esta estrategia es particularmente efectiva porque se alinea con nuestro deseo innato de conservar energía mental y evitar el agotamiento por decisión. La comprensión profunda de estos mecanismos ofrece herramientas poderosas para la comunicación efectiva. El uso de estas técnicas requiere un equilibrio cuidadoso entre persuasión e influencia. La capacidad de implantar una idea en la mente de alguien sin que lo perciba conscientemente es un proceso que combina principios psicológicos, neurológicos y comunicativos. Técnicas como la sugestión, la repetición estratégica, la conexión emocional y el priming operan a nivel subconsciente, aprovechando los sesgos cognitivos y los mecanismos automáticos de toma de decisiones. La disonancia cognitiva y el efecto halo demuestran cómo la mente busca coherencia interna, mientras que el poder de las narrativas y las emociones facilita la internalización de ideas como si fueran propias. Estos métodos pueden ser herramientas valiosas en campos como la educación, la terapia o el liderazgo, donde el objetivo es guiar positivamente. La clave reside en la sutileza, presentar ideas de manera que se integren naturalmente en los esquemas mentales existentes. Comprender estos mecanismos no solo mejora la capacidad de influencia, sino que también nos hace más conscientes de cómo nuestras propias percepciones pueden ser moldeadas por el entorno. La verdadera maestría está en usar este conocimiento para inspirar, motivar y facilitar el crecimiento. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.